Hola, mi nombre es Edwin Raymond, soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, actualmente estudio una maestría en español. Hoy les voy a hablar sobre el área de Historia Universal para el examen de la UNAM. Bueno, esta parte es sencilla. Si ustedes dimensionan bien desde el principio qué es lo que nos van a pedir en esta área en particular, se dan cuenta que no es tan complejo ni tan extenso. Nos van a preguntar principalmente aspectos históricos desde la Ilustración, principalmente el siglo XVIII, hasta el mundo globalizado. Ustedes tienen que dimensionar desde el principio cuántas preguntas les van a hacer de historia universal. En algunos casos pueden ser 10, en otros pueden ser 14, dependiendo la licenciatura que elijan. Es importante para ustedes saber cuánto tiempo hay que disponer para estudiar historia universal. Yo les recomiendo valerse de un buen libro, no estudiar retazos, no estudiar de internet en primera instancia, sino estudiar de un buen libro. O sea, no les recomiendo que estudien de Wikipedia, en primer lugar, o de documentales de YouTube. No les recomiendo mucho eso. Más bien les recomiendo que elijan un buen libro y ya después de que ya ustedes estudiaron este libro, ya tienen unas nociones generales sobre este libro en particular, entonces sí complementenlo con videos en YouTube, con Wikipedia, hay páginas de internet muy buenas, por ejemplo, Historia con Mapas. En ellas ustedes van a poder tener acceso a mucha información y además la van a visualizar, ¿no? En tiempo y espacio. Van a ver cómo está la situación de la Ilustración, cómo estaban divididos los países en Europa y, en fin, de los grandes acontecimientos del mundo. En cierta forma, con esta misma página de Historia con Mapas van a poder estudiar geografía, que es otra área, pero tiene mucho que ver con historia universal, sobre todo en los últimos acontecimientos del mundo globalizado. Son aspectos donde la geografía incide mucho, ¿no? Entonces, ustedes válganse de este tipo de herramientas, de imágenes, para que les sea mucho más fácil y más lógico entender la historia universal, ¿no? Primero, leyendo bien un libro, dándose nociones de dónde fue la Ilustración, cuándo empezó, dónde empezó, cómo se fue proliferando, y ya van avanzando, por ejemplo, las batallas y la época napoleónica, cómo estaba dividida Europa, después en las revoluciones de 1848, cómo se fue dividiendo Europa, qué fue apareciendo. Traten de leer bien estas partes, tener una idea general, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, y tener una idea de cómo está ahora el mundo dividido, ¿no? Actualmente. En los tratados es importante que ustedes dimensionen bien, y es más fácil viendo siempre una imagen, ¿no? Para corroborar muchas veces. Por ejemplo, ustedes van a saber si algunos países han peleado mucho, es porque precisamente hay vecindad entre ellos, ¿no? Hay cosas muy lógicas, por ejemplo, que es la misma aproximación de un país con otro, la que le permite tanto tener a veces batallas, guerras, como hoy en día tener muchos tratados, ¿no? Cómo está la situación en el Medio Oriente, en fin. Pero algo que reitero mucho, no estudien en primera instancia de Wikipedia o de lugares donde se pueda acceder a toda la información, porque eso es casi igual que no tener información, ¿no? Son como dos extremos. Es muy sencilla la parte de historia. Espero que con un libro, por ejemplo, que yo recomiendo es Juan Brum, Esbozo de Historia Universal. Hay otro que es de la editorial Pearson, que también habla de las revoluciones en la Historia Universal hasta el mundo globalizado, o sea, las revoluciones principalmente desde la Revolución Francesa y un poco antes hasta el mundo globalizado. Yo les recomiendo que no se vayan mucho más para atrás, pero que tampoco se metan mucho en todos los temas, sino nada más en lo que aparece en el libro. Estúdienlo bien, divídanlo bien el estudio que van a invertir por cada día de estos libros, ¿no? Más o menos el libro, si tiene 200, 300 páginas, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No es tanto tiempo, realmente ustedes le dedican un tiempo al día, unas horas al día, una hora quizá, una hora y media. Van a ver que en 2 o 3 semanas, todavía tienen bastante tiempo, van a poder adquirir una muy buena noción de historia universal, y en cierta forma van a poder saber un poco de historia de México, y van a saber un poco de geografía, ¿no? Entonces van a matar de alguna forma 3 pájaros de un tiro, ¿no? Además de que van a practicar con la lectura para otras áreas que no tienen mucho que ver, por ejemplo, español y literatura. Entonces, si ustedes estudian bien, pueden sacarle mucho más provecho a lo que solamente estudiando para una cosa y con poco tiempo. Entonces yo creo que la idea es que
ustedes dispongan bien de su tiempo, no equivocándose en las fuentes, no equivocándose en el tiempo, sino haciéndolo con un poco de ritmo. Espero que con este video ustedes sepan que es muy sencillo obtener muchos puntos en el área de historia universal, es muy sencilla y espero que les sirva. Mucha suerte en su examen y hasta la próxima. Muy bien. Bueno, empezamos historia universal. Hace un momento les recomendé algunos libros. No son necesarios que los compren. Ustedes, si los tienen a la mano, bueno, se los recomiendo. Pero si no los tienen a la mano, entonces no los compren. Vean si en alguna biblioteca los pueden encontrar. Si no, válganse de algún libro que sea bueno, ¿no? Que a ustedes les parezca bueno, que se los puedan prestar. En fin, no hay mucho problema, ¿no? No se empiezan a complicar el estudio de esta parte por el libro. Ahora, antes de ya empezar propiamente a estudiar historia, recuerden que no empiezan de cero. O sea, varios años ya hemos tenido clases de historia universal y además clases de historia de México, pero en este caso particular, clases de historia universal. Entonces ya tenemos, aunque no queramos aceptarlo de repente, ya tenemos un bagaje de historia universal, ¿no? Ya tenemos unas nociones que a veces en algunos es mejor, en algunos son mejores, en otros no tanto, pero bueno, no empezamos de cero. Quítense ese prejuicio, se lo recomiendo mucho, para que ustedes más bien asimilen de una manera satisfactoria el libro que van a leer en cuestión. De todas maneras, les voy a dar algunos tips. No se memoricen nombres. Ahora entrando propiamente al temario, por ejemplo, no, muchas personas empiezan a complicar porque quieren memorizarse nombres, tratados, batallas, años en particular. Y no, yo les recomiendo más bien comprender las grandes épocas, ¿no? Las revoluciones burguesas, más o menos en qué épocas fueron, ¿no? Que se desarrollaron en muchos años, ¿no? No es que sea un año en particular que haya empezado y en un año en particular acabaron, no, generalmente son grandes épocas, ¿no? El pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo XIX, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el mundo entre guerras. Estas sí son lo que necesitan ustedes comprender, ¿no? Tener las causas, porque cómo se dio la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas, pues las vamos a encontrar en el mundo entre guerras, por supuesto, ¿no? En este tema va a contener las causas, ¿no? Cómo se fue gestando la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto que las causas de esto, bueno, están en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Algo tan lógico como esto a veces se nos pasa y no lo estudiamos muy bien. Entonces, no, yo les recomiendo no empezar a memorizar nombres, tratados, batallas, sino más bien comprender las grandes épocas. Así de sencillo. Le recomiendo también estudiar con un mapa mundi si tienen al lado, un globo terráqueo si también cuentan con él, para que no les suene, ¿cómo decirlo? Para que no les suene en abstracto, para que cuando oigan de repente el imperio austrohúngaro o cuando escuchen de repente nombres de, por ejemplo, las 13 colonias, que no les suene tan en abstracto. Las 13 colonias eran una franja, casi una franja de la parte del Atlántico de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces las 13 colonias realmente, eso era el principio de Estados Unidos, ¿no? Era una pequeña franja en el extremo este. Y ustedes pueden irlo ya detectando si tienen un globo terráqueo a la mano. O internet, en fin. Entonces, sí les recomiendo que cotejen con un mapa para que vean la lógica y no les suene como remoto, abstracto. De alguna forma también van a estudiar geografía, si ustedes estudian con un mapa al lado. Tampoco, algo que también, ojo, no se vayan a dispersar viendo el mapa. O sea, es bueno cotejar el mapa, pero para tener el conocimiento a la mano. No para que ustedes empiecen a meter en el mapa y de ahí, pues suele ocurrir que nos quedamos ahí extasiados viendo el mapa y eso también nos va a quitar tiempo y concentración. Entonces, es para cotejarlo, no para eh, perder todo el tiempo en la historia. Desde aquí se empiezan a complicar muchos al momento de estudiar historia porque empiezan a tener problemas de, bueno, qué es la historia, la definición y la utilidad de la historia, la periodización de la historia y en algunos libros aparece que la época moderna empieza en el siglo XVI con el descubrimiento de América, bueno, el siglo XV con el descubrimiento de América, en otros aparece que es la edad contemporánea. No se empiezan a complicar, ustedes traten de comprender
que algunos libros van a manejar de repente unos términos y otros libros van a manejar otros términos, pero no se empiezan a complicar, no se empiezan a asustar desde este momento, ¿no? Las revoluciones burguesas, que es el segundo gran tema. En este tema no se compliquen, traten nada más de comprender las grandes épocas y de qué es la historia al final, ¿no? O sea, cuándo se empezó a estudiar la historia, ya modernamente, fue sobre todo desde el siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se empezó a dar como un carácter más de ciencia a la historia. O sea, tan sencillo como eso. Muchos libros ya traen justamente esta explicación de las escuelas de la historia que ha habido, ¿no? En el siglo XIX y durante el siglo XX. Y bueno, lo van a ver más minucioso, en modo más minucioso. Después, las revoluciones burguesas, ¿no? Lo que necesitan aquí saber es principalmente qué son las revoluciones burguesas. Bueno, las revoluciones burguesas es generalmente el grupo de personas burgueses, o sea, comerciantes, y también proletarios, o sea, gente pobre muchas veces, que están en contra pues de la nobleza. Entonces, las revoluciones burguesas tienen que tener en cuenta de cuándo fue, cómo se empezó, por qué ponen aquí ideas de ilustración, porque aparecen justamente de ilustración, que es el siglo XVIII principalmente, estas ideas que poco a poco empiezan a permear, ¿no? La gente comerciante en la ilustración empieza a identificarse con ciertas ideas y va a desembocar en las revoluciones burguesas, las revoluciones de los comerciantes, de la gente común contra la nobleza. Eso es las revoluciones burguesas. Por eso les digo que más bien tiene que comprender las grandes épocas que específicamente nombres. Y ya los nombres, las batallas, los tratados van a ir cayendo poco a poco, los años van a ir cayendo en estos van a irse como montando en estos grandes bloques que son las revoluciones burguesas. O el pensamiento y movimientos sociales políticos del siglo XIX, etcétera, ¿no? Las ideas de la ilustración, bueno, donde se dieron principalmente lo que ustedes tienen que saber y poco a poco van a ir ustedes eh, absorbiendo más. Por ejemplo, fue en Francia y en Inglaterra, principalmente en el siglo XVIII. Esas son las ideas de la ilustración. Y a los nombres de muchos ilustrados, bueno, van a ir cayendo poco a poco. No traten de aprenderse todo a memoria y de un solo jalón. El fortalecimiento de la burguesía, la independencia de las 13 colonias, ¿no? Es otro bloque. ¿Cuándo fue? Pues fue en 1776, eso lo sabemos muy bien, que fue la independencia. Hasta el 83, la Revolución Francesa fue poco después, por eso está inmediatamente después de la independencia de las 13 colonias, fue de 1789 a 1799, es lo que ustedes tienen que ubicar antes que nada, es ubicar pues de qué año fue. Después, por ejemplo, la independencia de Hispanoamérica fue precisamente un poco posterior de la Revolución Francesa y de la independencia de esas colonias, desembocaron en levantamientos en Haití, de independencia, también prácticamente toda América, toda Hispanoamérica. Y la Revolución Industrial. La Revolución Industrial realmente empezó desde principios del siglo XVIII, pero justamente después de las independencias de Hispanoamérica y todas estas revoluciones empieza a gestarse con más fuerza. El liberalismo económico, ustedes tienen que ubicar antes que nada qué es el liberalismo económico y político del siglo XIX, ¿no? Es una corriente principalmente de origen inglés que va a dominar gran parte del siglo XIX, ¿no? Una corriente de tipo capitalista. Después, por ejemplo, pensamiento y movimientos sociales políticos del siglo XIX, la lucha entre el liberalismo y el conservadurismo, ¿no? Esto principalmente se da justamente después de las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX. Empiezan a gestarse movimientos entre liberales y conservadores. O sea, los nacionalistas, que son los liberales, contra los conservadores, que son los aristócratas, los nobles, que todavía subsisten, ¿no? Después de las guerras napoleónicas vuelve a haber una restauración otra vez de la monarquía. Precisamente los liberales que quieren combatir a estos conservadores. No se confundan, es muy sencillo. Y esto no solo sucede en Europa, también sucede en América. Entonces, durante el siglo XIX hay guerras, enfrentamientos entre liberales y conservadores.